Bienvenidos a fueralosmetafísicos.com. Gracias por visitarme. Yo sostengo que no solo no forman el pensamiento crítico, sino ni siquiera saben lo que significa. Pero si nosotros analizamos gramaticalmente la expresión pensamiento crítico, hay un sustantivo modificado por un adjetivo, pensamiento sustantivo modificado por crítico. ¿Qué es pensar? En el Teeteto, en el famoso diálogo platónico, el Teeteto, el joven Teeteto, que era un jovencito, se acercó a Sócrates, al maestro, y le preguntó: dime, Sócrates, ¿qué es eso de pensar? Pensar es un acto, ¿no? O sea, no se tiene por el hecho de ser hombre. Yo por el hecho de ser hombre no corro 8 kilómetros diarios. Tengo que hacer un ejercicio ordenado a correr 8 kilómetros diarios y quizá no lo corro nunca. Y hay gente que quizá no corre en su vida. Ese acto no se ejerce. Quizá hay mucha gente que el acto de pensar tampoco lo ejerza. Porque, insisto, ¿en qué verbo lo ponemos a pensar? Es un infinitivo, es una acción que debe realizarse. No se tiene por el hecho de ser hombre. ¿Y en qué consiste esa acción? Le dice Sócrates al joven Teeteto. Le dice: mire, es algo simple. Es un diálogo que el alma establece con ella misma. Un diálogo que establece el alma consigo misma. ¿Que consiste en qué? En preguntar y en responder. Ahora, esta afirmación, que puede parecer muy simple, no lo es a la hora de profundizar en la misma. Porque yo cuando digo preguntar, ya no es fácil preguntar. Porque para preguntar hay que tener una cierta idea de lo preguntado. Yo no podía preguntar, por ejemplo, jamás cuál es la percepción trascendental en Kant si no supiese quién es Kant y no conociese algo de su pensamiento. ¿Qué sucede? Dice el pensamiento socrático, que el conocimiento del hombre está a mitad de camino entre saber todo del objeto. Si supiese todo el objeto no habría conocimiento, y no saber nada del objeto, porque si no supiese nada del objeto jamás podría preguntar. De allí que cuando hoy se dice que se habla de una tesis y demás, una tesis es una afirmación es una respuesta a una pregunta que se ha formulado. El gran problema es cómo formular la pregunta, porque para formular la pregunta, insisto, hay que tener idea de lo que se va a preguntar. Por eso en las humanidades las preguntas dependen de las lecturas que uno cargue en su mochila, en su espíritu, porque a medida que haya más lecturas, más preguntas surgen. O sea que acá hay un problema en el pensar desde el punto de vista del preguntar, pero no solo de preguntar. Entre la pregunta y la respuesta, ese diálogo que establece el alma consigo misma, hay una distancia. Debo hacer un recorrido. La pregunta es ¿quién lo hace y a través de qué pasos? El sujeto que hace inmediato ese pasaje de la pregunta a la respuesta es la inteligencia humana. ¿Y cuáles son esos actos que hace la inteligencia humana? El primero es conceptualizar, definir algo. Y luego de definir, ya que tengo el objeto, voy a distinguir las partes de él. Eso se llama el análisis, la segunda operación de la inteligencia, que es un descomponer el todo en partes, para conocer mejor cada una de las partes. Y viene un tercer acto de la inteligencia, que yo diría es el acto por excelencia de la inteligencia, el acto del filósofo, del universitario, que se llama síntesis. Es el acto fundamental de la inteligencia humana que unifica la diversidad. Lo que había analizado, diversificado, ahora busca un principio que lo aglutine, que lo reúna. El logos sería de esa diversidad. Entonces, este pensar, ese diálogo del alma consigo mismo, que hace esas operaciones, conceptualizar, analizar, sintetizar, llega a la respuesta a esa pregunta formulada. Luego de llegar a esa respuesta, hago una reflexión, vuelvo sobre los pasos que he realizado, porque pudo haber habido un yerro en el conceptualizar, en analizar o sintetizar. Eso es la crítica en sentido clásico, ejercer un acto que tenga por objeto corroborar si los pasos seguidos por mi inteligencia han sido correctamente dados o no. Entonces el pensamiento se transforma en un pensamiento crítico, en el sentido clásico, ¿no? En el sentido moderno, kantiano, crítico es no aceptar nunca nada como dado, ninguna verdad dada, sino que absolutamente el acto de la conciencia es primero y último. No hay un dato que me sea dado
una organización que yo reciba que venga fuera de mí.